asambleísta Fernando Flores. Gracias, presidente. Estimados colegas asambleístas, este proyecto de ley que está presentado por el compañero Vélez indudablemente vulnera los derechos humanos. En eso debo compartir con el informe que ha presentado la comisión para que se solicite el archivo de este proyecto de ley. Nosotros, como un país de migrantes, debemos recordar siempre que tenemos afuera casi 3 millones de ecuatorianos que están viviendo en otras latitudes. Y justamente pasa lo mismo que le está pasando a nuestros compatriotas en España, en Estados Unidos y en otros lugares, donde por el hecho de haber sido migrantes o ser migrantes, son estigmatizados, son considerados delincuentes, son considerados justamente que vienen a quitar los espacios de trabajo en los países donde están residiendo. Nosotros no podríamos aprobar un proyecto de ley que vaya en contra de esa garantía de la libre movilidad en el mundo. Deberíamos, más bien dicho, a través del gobierno impulsar para que nuestros compatriotas en España y en otros países sean legalizados. El problema que tenemos desde que quien viaja a Estados Unidos no va con una visa, sino que va por los caminos verdes. Tenemos el caso de 2 compatriotas o 3 en estos últimos meses que han muerto en ese intento de llegar a los Estados Unidos. El gobierno nacional debería enfocar la política internacional hacia ese punto, buscar convenios con los países de residencia para que nuestros compatriotas puedan trabajar y circular libremente en esos países. También debe llamarme la atención cuando hablamos de que nuestra Constitución garantiza el libre ingreso a nuestro país. Decía la compañera Machuca, nuestros compatriotas de otros países vienen y pueden permanecer 90 días aquí en el país y si desean quedarse a trabajar y ser productivos para este país como nosotros somos en otros países, aportando a sus economías, deben pues simplemente seguir un trámite para lograr ese visado y poder quedarse en nuestro país. Porque lo mismo pasa en el exterior para nuestros compatriotas. Nosotros también llegamos allá, unos tienen suerte y pueden continuar con ese proceso de regularización. Desgraciadamente, no hay acuerdos internacionales en ese punto, por ejemplo, con Estados Unidos. Nosotros, al inicio de nuestra gestión en la Asamblea Nacional, aprovechando la visita de la secretaria de Estado norteamericano, Hillary Clinton, habíamos presentado una propuesta que sea estudiada en el Senado norteamericano para que se entregue visas temporales a nuestros compatriotas para que puedan trabajar mientras legalizan su situación permanente en los Estados Unidos. O lo mismo pasa en España. Recientemente el gobierno ecuatoriano con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela suscribió un documento, un convenio, a través del cual miles de ecuatorianos en Venezuela lograron regularizarse y hoy en día están trabajando legalmente en ese país. Entonces, cabe indicar de que sí apoyamos el archivo de este proyecto de ley, pero no es menos cierto que el gobierno nacional no puede atribuir, o no se le puede atribuir, más bien dicho, a este ingreso de extranjeros a nuestro país como delincuentes. Si bien es cierto, igualmente, hoy en día, por el hecho de estar en medio de 2 países como son Colombia y Perú, que son productores y exportadores de droga, nuestro país se está convirtiendo en tránsito, es decir, habría que buscar políticas verdaderas dentro del país que puedan regular la permanencia de estos extranjeros en nuestro país. Lo mismo sucede con los cubanos. Ingresan a nuestro país, pasan los 90 días, muchos se quedan aquí huyendo de la isla de la felicidad y hoy en día son apátridas. Ahí, por ejemplo, el gobierno nacional no apoya la regularización de estos ciudadanos y hoy en día están en el limbo. No pueden trabajar y son perseguidos aquí en el Ecuador. Allá deberíamos enfocar reformas a la ley de migración para facilitar que quienes vienen a este país realmente a trabajar y aportar a la economía del país
sin distinción política, porque en el caso de los ciudadanos cubanos hay una estigmatización por parte del gobierno nacional de no permitirles legalizarse en nuestro país por situaciones políticas, porque ellos vienen huyendo de ese socialismo o comunismo que hay en Cuba, de la dictadura cubana. Creo que la comisión ha sido muy explícita en su argumentación. Probablemente nuestra Constitución es bien clara en esos aspectos. Apoyamos el archivo de esta ley y esperemos que el Gobierno Nacional, a través de la Cancillería y de los organismos competentes de migración, sí logren reglamentar el ingreso y la permanencia de extranjeros en nuestro país para que puedan aportar a la economía del Ecuador y buscar a través de esa regularización de estos extranjeros convenios internacionales para que nuestros connacionales en el exterior también puedan regularizar su situación y puedan venir a visitar a sus familiares. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, de los 900,000 o más de compatriotas que viven allá, tienen que quedarse ahí a la fuerza, no pueden venir a visitar a su familia porque están en condiciones de irregularidad. Y ahí deberíamos enfocar la política exterior y no buscar estigmatizar a los extranjeros en nuestro país. Con eso, pues, señor presidente, apoyo la moción de archivo y pues solicito que sea votada este punto. Gracias.